Hola nuevamente, euterpianos. Como todos los años, y es que no perdona uno, la primavera me aplasta con su astenia, y esta nunca me ha sido fácil de gestionar. Esto sumado a algunos encargos que he recibido estos días y que son y de atención ineludible, me han obligado a aparcar un poco el flujo de vídeos que venía manteniendo hasta el momento. Ese es el problema de un compositor que compone, y eso lleva mucho tiempo, al menos a mí. Por lo que retomemos entonces la senda de Euterpe, cerrando el episodio de la primera inversión en el modo menor, que es lo que toca, en la realización de la armonía académica a cuatro voces y en breve exclusivamente a cuatro claves. Por lo que, con ojeras profundas, comencemos. Bueno, intentaré no extenderme mucho esta vez, pero bueno, ya me conocéis. Como sabéis, los movimientos típicos, estilísticos y lógicos de las voces ya están tratados, los conceptos triádicos en su estado fundamental y en su primera inversión ya asumidos. Solamente, por lo tanto, debéis prestar atención, además de todo lo ya tratado en los vídeos anteriores, a la sensible del modo menor y a los saltos de difícil o arriesgada entonación que se producen cuando ésta entra en juego. Bueno, y también al sexto grado, cuando lo encontréis elevado. Vamos a por el bajo propuesto entonces y sigamos los pasos preliminares adecuados. 1. Escuchemos el bajo. 2. Escuchemos al bajo. Es decir, atendamos a lo que nos cuenta. Y desde aquí, 3. Analicemos las funciones que se suceden a lo largo de su discurso. 4. Concretemos su estructura y sus cadencias. 5. Localicemos sus pasos y encadenamientos comprometidos y su clímax agudo especialmente. Y 6. Escribamos el primer acorde y planifiquemos qué es lo que estéticamente deseamos conseguir. Vayamos paso por paso. Una vez lo hemos escuchado, estas son las funciones tonales. Con ellas podremos localizar los procesos cadenciales y estructurales del discurso. Como vemos, los procesos cadenciales suelen coincidir con aquellos puntos donde existen elementos más prolongados. De esta manera podemos observar que la frase entera se divide en dos partes. Recordad que cuando el bajo no está completamente en estado fundamental, el cifrado barroco nos va indicando la posición real de cada acorde, es decir, su inversión. Si os fijáis bien, aparecen cruces a la izquierda algunos seises y algunas más sin número de inversión asociado. Bien, en el primero de los casos la cruz indica que la sensible de la tonalidad es la fundamental aparente de ese acorde y que se encuentra a distancia de sexta del bajo. Si habéis visto los vídeos anteriores, así como lo de los de formación de acordes, sabréis a qué me refiero cuando hablo de fundamental aparente. En el segundo caso, al tratarse de armonía por terceras superpuestas, el número 3 no necesita de especificación numérica, por lo que cuando os encontréis con una cruz o una alteración sin número de bajo asociado, recordad que siempre afectará la tercera contada a partir del bajo, que unas veces será la tercera del acorde y en otras la quinta, como ocurre en el tema que estamos tratando de la primera inversión. Estas dos partes o frases están jalonadas por sendas cadencias. Así, el primer proceso cadencial nos lo encontramos en el compás 3 a 4. Se trata de una cadencia rota o interrumpida entre los grados 5 y 6, por lo que será una cadencia suspensiva. La segunda, evidentemente, nos la encontramos al final, compás 7 a 8, y se trata de una cadencia entre los grados 5, 4, 1, lo que identificamos como una cadencia plagal. En este caso, al encontrarse todos los acordes en estado fundamental, contamos con una cadencia perfecta y conclusiva, porque las cadencias auténticas y plagales en este estado siempre son conclusivas. Sigamos con nuestro análisis precompositivo. Localicemos sus encadenamientos más comprometidos y que más pueden condicionar el discurso de las otras voces, así como el clímax más agudo. Como encadenamientos más comprometidos tenemos los producidos por los acordes encadenados en estado fundamental por grado conjunto. En el compás 2, entre las notas del bajo, do y re. En el compás 3 a 4 los encontramos en la propia cadencia rota, 5 y 6. Justo después de la cadencia rota aparecen tres acordes más que se suceden por grado conjunto en estado fundamental, lo que hace un total de 5 encadenamientos consecutivos por grado conjunto en estado fundamental. Os recomiendo repasar los 3 primeros vídeos de conducción de voces, armonía 1, 2 y 3, para saber cómo proceder en estos casos.
Y el último encadenamiento conjunto en estado fundamental nos lo encontramos en el penúltimo compás, en pleno proceso cadencial, en grados 5 y 4. En cuanto al clímax, esta vez el bajo nos lo ha puesto fácil, ya que lo encontramos en el primer acorde de la frase, lo que nos permite comenzar en un unísono y a partir de ahí no estar tan condicionados por el bajo el resto del fragmento. Eso sí, por esto tampoco debemos relajar el discurso en demasía, ya que en la cadencia final nos encontramos un sol 3, en el compás 7, después de haber superado un encadenamiento de 5 acordes en estado fundamental por grado conjunto en sentido ascendente. Movimiento que, como ya sabéis sobradamente, obliga al resto de voces a seguir un sentido contrario al bajo, si no queremos salirnos del estilo y la estética, y por lo tanto demostrar explícitamente que somos unos armonistas lamentables, por lo que no perdamos de vista ese sol que nos acecha en la distancia, esperando pacientemente para cazar y devorar a nuestro tenor. Los B-cuadros en el bajo barroco indican que la nota, ya sea a distancia de tercera o sexta, como ya he señalado antes, está alterada ascendentemente, en este caso. Corresponde al sexto grado, que junto con la cruz, grado 7, la sensible, son los dos grados a alterar en un modo menor, y que generalmente se suceden en su camino hacia la tónica. Ni que decir tiene que la sensible siempre será resuelta en la tónica, y que para evitar que en un modo menor se produzca un salto de segunda aumentada entre los grados 6 y 7, el primero de ellos se eleva en semitono, cambiando el segundo tetracordo característico de la escala armónica por el de la escala menor mixta o fase ascendente de la escala compuesta menor melódica. Sobre esto ya hemos hablado largo y tendido en vídeos anteriores. Bueno, pues ya está todo. Escribamos, por lo tanto, el primer acorde. En el compás 1, con este primer acorde, a no ser que los unísonos sean irremediables o no me devuelvan una ventaja estética sobresaliente, los suelo evitar en todo lo posible porque restan interés al conjunto sonoro de las cuatro voces. Por eso, en el primer acorde, aunque me viene bien, lo evito, porque no gano nada haciéndolo más que empobrecer el resultado sonoro de la armonía. Encuentro dos acordes que contienen la sensible, el primero en estado fundamental y el segundo en primera inversión, ambos de dominante. Este último es el llamado acorde sobresensible, ya sabéis, el acorde que se forma sobre la sensible. Os lo vais a encontrar casi siempre así, en su primera inversión, para evitar la sonoridad de la quinta disminuida de forma explícita como ocurría en su estado fundamental, ya que, como he comentado en entregas anteriores, de esta forma, ese intervalo antiguo diábolo sin música queda endulzado por dos intervalos consonantes de tercera menor y sexta mayor. Recordad que su fundamental real es sol en este caso y no la sensible si B-cuadro, que no cumple más que la función de la fundamental aparente. Compás 2. Mi idea es llegar al clímax en este compás para no distanciarlo en demasía del punto del clímax del bajo y dar así libertad al resto de voces para que lleguen a los suyos particulares. Y quiero que sea así, porque quiero y porque puedo. Por grados conjuntos, como podéis observar, llego hasta el la bemol, a un semitono del alcance máximo de una soprano en este contexto. Para conseguirlo debo sacrificar alguna realización, pero el resultado lo merece. Así, por ejemplo, encontraréis dos duplicaciones que requieren explicación. La primera en el tercer acorde del compás, una primera inversión sobre mi bemol. Duplico el bajo, es decir, el tercer grado. Recordad que en el modo mayor no era un grado especialmente bueno para duplicar por su sensibilización de la subdominante, pero en el modo menor esto no ocurre y pasa a ser un buen grado para duplicar porque en definitiva no es más que el grado representativo del relativo mayor de la tonalidad y además no sensibiliza absolutamente nada, al menos ascendentemente. El grado duplicado en el cuarto acorde, sin embargo, la tercera de la subdominante, no es tan maravilloso. Al fin y al cabo es el sexto grado de un modo menor, que no es estable. De hecho, de haber estado alterado no podría haberlo duplicado, porque en principio debería dirigirse sí o sí hacia la sensible. Sin embargo, no lo está, y gracias a esta duplicación arriesgada, consigo que la soprano llegue al clímax melódico sin sobrepasar la distancia de octava entre voces contiguas que desequilibraría la cohesión del conjunto. Compás 3. Nos volvemos a encontrar con lo acontecido en el compás 1, pero en orden inverso. Primero el acorde dominante sobresensible, con su fundamental aparente, y segundo sobre el acorde dominante con fundamental real. Aquí es el tenor el que consigue el clímax melódico, no sobrepasando las dos octavas máxima distancia entre bajo y tenor para no dejar un vacío acústico entre las voces graves. No es la mejor realización del mundo, pero es lo que conlleva el haber conseguido lo que deseaba con la soprano en el compás anterior. Además, si os fijáis, he conseguido hacer de ese salto un elemento temático de mucha fuerza sonora, ya que imita a la contralto en el compás 2 en su salto de quinta ascendente y al mismo tenor en el mismo compás, en contraste absoluto con el diseño que sigue la soprano de grados conjuntos constantes. Son tantas ventajas temáticas y estéticas que realmente merece la pena hacerlo. Ah, que se me pasa.
Fijaos con las quintas paralelas entre contralto y soprano del primer y segundo acorde del compás, y observaréis que mientras que la primera es justa, la segunda es disminuida. ¿Recordáis lo que comentamos al respecto, no? Pues eso. Por cierto, detesto la armonía a dos claves. Es farragosa y sucia para todo, para realización, análisis, etc. Pero hay que plegarse a la mayoría. Es lo que hay. Compás 4. Primera cadencia. Recordad, en el movimiento 5-6 implica generalmente la duplicación de la tercera del grado 6, que no es otra que la tónica de la tonalidad. Fijaos en la evolución de las voces de contralto y soprano, que se encuentran en un unísono arriba, proviniendo de un momento en el que se encontraban lo más lejos posibles dos compases antes, y por el movimiento contrario, una realización excelsa. Fijaos también en los diseños melódicos por movimiento contrario entre tenor y bajo. Es interesante estéticamente hasta para la vista, no digamos para el oído. Además he conseguido mantener las voces lo suficientemente separadas, viniendo lo que ya me adelantó el bajo, que va a venir cuando escuché sus consejos al principio. Me refiero al encadenamiento de acordes en estado fundamental por dos conjuntos ascendentes, mientras el sol me observa esperando al tenor desde la lontananza. Ya sabéis, movimiento contrario en el resto de voces, y salto de quinta imitativo al tenor y contralto al final del compás, aunque en sentido contrario a ellos. Compás 5. Aparece en el bajo barroco un B cuadro al lado del número 5. Como el bajo es re, indica que el La, grado 6, está alterado ascendentemente. Fijaos en el segundo y tercer acorde, como el grado 6 y 7 se suceden alterados ascendentemente en el bajo, resolviendo en la tónica, en el último acorde del compás. Claro, ambos sonidos se producen sobre sendos acordes en primera inversión, dejando al bajo el papel protagonista melódico en este caso, y sacrificando la realización armónica, en especial la de la soprano, para que el oído preste más atención al bajo, que es donde se desarrolla lo importante de la sonoridad de ese pasaje. De no haber aparecido el La B cuadro en el primer compás, hubiéramos encontrado una falsa relación entre voces, con un La bemol y un La B cuadro en acordes contiguos, y voces distintas. Las falsas relaciones se evitan porque comprometen y mucho a la voz encargada de cantar las mismas notas con diferentes alteraciones. Es decir, la referencia se pierde y el riesgo de fallo interpretativo se dispara, además de que el oído percibe algo inusual que no sabe cómo ubicar. Fijaos que, como ya comprobamos en el vídeo anterior, las sextas fundamentales las he dejado para la soprano, las terceras, que son las quintas, para una voz interior, justo para evitar los intervalos vacíos de quintas paralelas, y he duplicado fundamental o bajo según me ha convenido en el tenor, en este caso duplicando así el primer y el cuarto grado. Inmejorable. Compás 6. ¿Veis? Siempre que aparece la sensible le sucede su resolución en la tónica. Fijaos en la evolución del tenor, exponiendo por grados conjuntos la escala ascendente menor melódica desde la subdominante hasta la consecución de la tónica. Aquí, esa evolución contrapuntística es tan interesante auditivamente que no dudo ni por un momento en sacrificar nuevamente a la soprano y a la contralto, dándoles un rol secundario contrapuntísticamente hablando. Recordad que un coro es una formación comunitaria, extremadamente solidaria, donde realmente ninguna voz sobresale y todas están al servicio del resto y por supuesto del conjunto. Compás 7 y 8. Proceso cadencial final. Un par de cosas. Debería haber duplicado el sol en el acorde dominante. Os lo he puesto entre paréntesis. Eso es lo que se espera. Eso es lo escolástico. Pero, ¿qué argumento yo entonces para duplicar un grado secundario como el segundo? Es decir, el re. 1. Mantengo el elemento temático del salto de quinta que hemos visto antes y que aparecen constantemente en las voces superiores. Y 2. Me viene genial, para que veáis lo que ocurre cuando se realiza un salto melódico disminuido en una voz. Al contrario de los intervalos aumentados de compleja afinación, los disminuidos son bastante más fáciles cuando se realizan con coherencia contrapuntística, como ya comenté en vídeos anteriores, cuando su resolución siempre se realiza por movimiento conjunto y contrario al salto. De haber elegido el sol como nota para duplicar, nos habríamos perdido esta maravilla. Y para finalizar, esto me ha permitido también mantener el fa en la soprano, y de esta forma dejar a esa voz su exposición de la tercera de picardía, para que la resolución estilística que persigue esta mayorización de la tercera en el modo menor quede mucho más expuesta al oído, y el resultado conclusivo de la cadencia, por lo tanto, sea exponencialmente mayor. Nunca mejor dicho. Podríamos desarrollar aún más el análisis de todo lo que ocurre en estos compases, pero creo que con esto es más que suficiente. En definitiva, ha quedado una realización chulísima. Escuchad.
Y hasta aquí por hoy. Si tenéis la suerte de no sufrir estos aplastantes episodios de melancolía estacional, trabajad lo que hemos visto hoy con calma y concentración. Si es que podéis concentraros. Yo, desde luego, ahora mismo no. Si aún os quedan fuerzas, apoyad el proyecto con un like y la suscripción al canal. No es necesaria demasiada energía. Con un solo dedo y el esfuerzo ínfimo que requiere el pulsar una tecla, lo conseguiréis. Ah, y no olvidéis activar la campana, porque en periodos guadianalenses como el primaveral es más que recomendable para que podáis recibir el aviso de cualquier novedad o estreno en el canal. Os necesitamos, ahora más que nunca, para seguir vivos y con energía. Y ya sabéis, sea en la postura y en el estado que sea, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.